Buenos días, somos Javier de Miguel y Manuel Jouve y vamos a exponer el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Primero, una imagen de las potencias del eje de esta Segunda Guerra Mundial, los nazis, Italia y Japón. Y después una segunda imagen con los aliados, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética o la URSS. Antes de nada, comencemos con unos antecedentes de esta Segunda Guerra Mundial que comenzó oficialmente en 1939, pero en 1938 los alemanes atacan e invaden Austria con el Anschluss, que esta palabra significa unión o fusión. Se refiere a aquella unificación entre Austria y la Alemania nazi en una sola nación. Después de ello ocurre el Pacto de Múnich, la Conferencia de Múnich, en la cual se firma un acuerdo que indicaba que todos los ciudadanos de los Sudetes fueron considerados alemanes. Y aunque hubo una gran purga, Hitler conquistaría una parte de Checoslovaquia. Esto fue lo que se acordó en la Conferencia de Múnich. Después tendríamos el Pacto de No Agresión de Polonia, en el cual también era conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov, con Stalin, que era un pacto de no agresión entre Rusia y Alemania, pero también tenía una parte secreta, que era la división de Polonia en dos, una para la Unión Soviética y otra para la Alemania nazi. Fue en ese momento cuando los aliados declaran la guerra a Alemania. Los aliados no contraatacan directamente, sino que lo hacen de una forma pasiva. Y entre 1939 y 1940 sucede el periodo de la Guerra de Papel, que se conoce así debido a que los aliados no atacaron de una manera directa hacia Alemania, lo cual les dio tiempo para armarse y fortificarse. Posteriormente, la URSS ataca a Finlandia dando comienzo a la Guerra de Invierno. Los finlandeses se rindieron, aunque la Unión Soviética no tuvo una gran recompensa. De hecho, consiguieron muchas bajas militares y una grandiosa humillación internacional sobre todo, puesto que pensaron que Finlandia no pondría resistencia, lo cual fue un graso error, dejando así clara y patente la flaqueza del Ejército Rojo. Hacia 1940 comienza la invasión de Dinamarca y Noruega en abril. La invasión de Noruega tenía como objetivo proteger los recursos provenientes de Suecia, en particular el hierro, que era el más importante. Noruega quedó en manos alemanas y los aliados quedaron completamente derrotados. Tras esta derrota fulminante, el ministro Chamberlain fue sustituido por el nuevo ministro Winston Churchill. En Noruega, los nazis emplearon sus nuevas tácticas militares. Estas incluían, entre muchas otras, el uso de submarinos U-Boot, que servían principalmente para cortar las líneas de suministro aliadas y, sobre todo, para hundir su flota sin ser detectados. Esto es el primer ejemplo del potencial aéreo alemán, comandado por Hermann Göring. Después daríamos paso al frente occidental de mayo a septiembre de 1940. Aquí los alemanes tomarían mucha ventaja, ya que acabarían la guerra de papel invadiendo Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. En primer lugar, los Países Bajos fueron derrotados rápidamente, siendo la batalla más destacada con el bombardeo alemán en la ciudad de Rotterdam. El ejército, tanto inglés como francés, se mantenía a lo largo de la línea Maginot, que la línea Maginot fue una muralla fortificada de defensa construida por Francia a lo largo de su frontera con Alemania e Italia después del fin de la Primera Guerra Mundial, las cuales serviría ahora. Pero los alemanes tomaron Bélgica y ya se dirigían a Francia para invadirla. La batalla de Francia comenzó el 10 de mayo y acabó el 25 de junio de 1940. Al cabo de solo 6 semanas, los alemanes ya habían derrotado a las fuerzas aliadas y habían conquistado Francia en una acción militar que comenzó con su entrada por las Ardenas y donde se volvió a aplicar la táctica militar de Blitzkrieg o guerra relámpago. La invasión de Francia supuso una victoria decisiva del eje porque Italia se unió a la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio de 1940 y supuso también la creación de la Francia de Vichy, en el sureste de Francia, que se llama así porque es un régimen político y estado títere instaurado por el mariscal Philippe Pétain en parte del territorio francés
y en la totalidad de sus colonias, tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Alemania empezó en verano de 1940 la invasión del Reino Unido, conocida como Operación León Marino. Esto supuso el fin de la guerra en Europa Occidental y el colapso de todo poder aliado en la zona. La caída final del Imperio Británico permitió a los miembros del Eje establecer imperios en la África a costa de ellos. En 1941, la campaña del Afrika Korps de Rommel, desde febrero del 41 a mayo del 43, involucra a las potencias del Eje que conquistaron gran parte del norte de África, hasta que fueron derrotados por los aliados en la batalla de Al-Alamein en 1942. A partir de dicha batalla, los ejércitos alemanes e italianos retrocedieron hasta que fueron finalmente expulsados del continente africano. A pesar de los esfuerzos de Rommel por aguantar contra los aliados, fueron completamente en vano, puesto que estos aliados evadieron sus ataques, tanto aéreos como terrestres. Las colonias que supuestamente Alemania tenía gracias a la invasión de Francia fueron recuperadas por los aliados y fueron utilizadas como un punto estratégico para próximos ataques desde el Mediterráneo. Procedemos al cambio de mapa en Europa, en la segunda fase. Durante la llegada a Grecia, los alemanes fueron conquistando los países que estaban entre sus diversos objetivos y sus tropas. Primero, tanto Bulgaria como Rumanía, ambas aceptaron aliarse con los alemanes. Sin embargo, Yugoslavia, mientras estaba siendo invadida, pues no aceptó aliarse con los nazis. En Grecia, los italianos de Mussolini no habían tenido mucho éxito y de hecho sus ataques habían sido repelidos varias veces. Por lo tanto, Hitler se vio completamente obligado a mandar refuerzos al Duce en Grecia. Entonces, cuando los griegos se vieron completamente abatidos ante la combinación de los ejércitos de Italia y Alemania, no tenían otra salida que contemplaron que no podían hacer nada frente a la vorágine nazi y fascista de ambos, por lo que terminaron siendo completamente conquistados, poniendo así punto y final a la guerra, la campaña de los Balcanes. Después llegaría el intento de Hitler para invadir Rusia, con la invasión alemana de la URSS conocida como Operación Barbarroja. Aquí la táctica de Hitler era avanzar simultáneamente con 3 grupos de ejércitos. La misión de estos era cercar a los ejércitos soviéticos en enormes maniobras para así posteriormente poder aniquilarlos. Todo esto acabaría rompiendo con el pacto de no agresión, el cual comenzamos al principio del vídeo en 1939, conocido como el pacto Ribbentrop-Molotov. Aquí daríamos comienzo al ataque japonés a Pearl Harbor, el cual tiene inicio en la Guerra del Pacífico en 1941. Este ataque supone la entrada de Estados Unidos en el bando de los aliados. Ya que Estados Unidos estaba debilitado, los japoneses aprovecharon esta vulnerabilidad para expandir su imperio. ¿Cómo lo hicieron? Dirigiéndose hacia el sur de China, conquistando Indochina, Filipinas e incluso llegando hasta la frontera de la India y también llegando a gobernar las Indias neerlandesas.
La conquista de las colonias holandesas tenía como principal objetivo adueñarse de los yacimientos de petróleo para superar el embargo producido por Estados Unidos antes de esto. La batalla de Stalingrado se desarrolla desde agosto de 1942 a febrero de 1943. Esto supuso una gran derrota para los alemanes, ya que a partir de ese conflicto fueron completamente expulsados de Rusia por los ejércitos renovados de Stalin. Esto fue un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial, ya que frenó por completo la ofensiva de la Alemania nazi en territorio soviético y debilitó las fuerzas del eje. En la batalla del Guadalcanal, de agosto del 42 a febrero de 1943, en las Islas Salomón, se desarrolla tras los eventos de la batalla de Midway, que supusieron la primera derrota de los japoneses en el Pacífico. A partir de esto, los americanos realizarán una táctica militar conocida como el Salto de Islas. El desembarco aliado en Sicilia en julio de 1943. Esto fue propuesto por Winston Churchill como el primer intento de recuperar Europa. Este desembarco fue un rotundo éxito y gracias a este los aliados consiguieron entrar en Italia. A partir de este suceso, los aliados siguieron avanzando hasta llegar al norte de Italia, donde se encontraron con todos los refuerzos alemanes. La campaña en Italia finalizó con la liberación de esta por parte de los aliados y con la captura del dictador italiano Mussolini. Damos comienzo así a la tercera fase de la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de Normandía propuesto por Roosevelt como segundo intento de liberar Europa, pero esta vez no por la parte del sur, sino por el oeste. Se desarrolló principalmente en estas 5 playas: Sword, Juno, Omaha, Utah y Gold. Este desembarco fue otro gran éxito, ya que los aliados consiguieron romper las líneas alemanas y no solo eso, sino que además se introdujeron en Francia. Entonces los aliados avanzaron por las ciudades francesas liberándolas, incluso la capital de París. Al tratar de llegar a Bélgica, se encontraron una resistencia masiva alemana en las Ardenas. Consecuentemente, los aliados realizaron una ofensiva contra esta resistencia alemana en diciembre de 1944, donde finalmente vencieron. Para abril de 1945, los alemanes estaban acorralados en la ciudad de Berlín, con Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos por el oeste, donde liberaron tanto a Bélgica como a los Países Bajos, y los soviéticos por el este, donde liberaron a Polonia, a Bulgaria y a Rumanía. Mientras tanto, los británicos habían desembarcado anteriormente en Grecia y fueron liberando las naciones hacia el norte, dirigiéndose también a Berlín. En conclusión, los alemanes no tenían ya escapatoria, puesto que estaban siendo empujados desde 3 frentes diferentes.
La batalla de Berlín se desarrolló entre abril y mayo de 1945. Esta batalla culminó con el suicidio de Adolf Hitler y por ende con la rendición de Alemania en mayo de 1945, terminando así con el conflicto en Europa, pero no con la guerra. Los países que anteriormente habían sido conquistados por los nazis fueron liberados. Al llegar los aliados a Berlín, descubrieron todo lo que había hecho el régimen nazi, como las atrocidades del Holocausto que causaron la muerte de más de 6 millones de personas, sobre todo judíos. El salto de islas, que lo mencionamos anteriormente, era una táctica en la cual los americanos conquistaban isla tras isla, combatiendo ferozmente con los japoneses. El general MacArthur fue quien coordinó toda esta operación. Posteriormente, en la batalla de Iwo Jima de febrero a marzo de 1945, esta se situaría como la más sangrienta de la campaña del Pacífico. Al término de los combates, los estadounidenses lograron conquistar la isla y controlar sus importantes campos de aviación. Sin embargo, durante la cruenta batalla se encontraron con la resistencia extrema de los japoneses, resistencia que supuso la muerte de la mayoría de sus combatientes. Viendo Estados Unidos la cantidad de soldados que perdían por cada isla conquistada, el nuevo presidente Truman ordenó los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. Esto supuso la destrucción masiva de Japón, puesto que Estados Unidos acababa de emplear material nuclear por vez primera y última en una guerra, consiguiendo resultados masivos. Finalmente, el emperador Hirohito declaró la rendición de Japón en septiembre de 1945. Tras esta rendición, los países que este imperio había conquistado fueron también liberados, aunque algunos siguieron tras la guerra como colonias de potencias europeas, como por ejemplo Indochina con Francia o Indonesia con los Países Bajos. La continuada presencia de dichas potencias en esos países daría lugar más tarde al movimiento descolonizador. La rendición de Japón supuso también el fin de la Segunda Guerra Mundial.